Trabajemos en la solución del ejercicio 9, donde utilizaremos funciones lógicas y especialmente marcaremos el interés en el formato condicional, es decir, el formato que permite controlar. Solemos decir a veces que se trata de un formato que está latente, que está atento al contenido de la celda, y en función de que cambie el contenido de la celda y cumpla con las condiciones determinadas, un formato puede aplicarse o no, ¿sí? Esa es la idea del formato condicional. Es un formato que se aplica dependiendo de una condición. Entonces, vamos primero que nada a resolver el cálculo, que es en el que aplicaremos las funciones lógicas. Se trata entonces en este caso de una lista de personas, de las cuales sabemos nombre, apellido, el sexo, la retribución, y queremos calcular una compensación extra. Entonces, nos dicen que la compensación será del 3% sobre la retribución en el caso de que la persona gane más de 18.500, o sea, 18.500 o más, y que sea mujer. En ese caso le aplicaremos un 3% a la retribución. Y en el resto de los casos aplicaremos un 5%. Entonces, vamos a trabajar y vamos a colocar la función sí. Yo tengo dos opciones de dos acciones, digamos así, que debo aplicar. Mi compensación, o para calcular la compensación, voy a aplicar un 3% o voy a calcular un 5%. Que yo aplique un 3% depende de dos condiciones. Entonces, necesito colocar una función que me permita evaluar esas dos condiciones. Para eso es que usamos la función i. Porque como tenemos más de una condición, necesitamos evaluarlas, y para eso es que acudimos a la función i. Necesitamos además que las condiciones se cumplan ambas, que la persona gane 18.000 o más y que sea mujer, para que en ese caso le apliquemos un 3% de compensación. Entonces, la primera condición es que aquí es una condición que es de texto, entonces va entre comillas, no importan las mayúsculas y las minúsculas, pero sí, cuando trabajamos con texto, utilizamos comillas. Y la otra condición es que la retribución sea mayor o igual a 18.500. Esas son mis dos condiciones. Y yo necesito que esas dos condiciones se cumplan. De manera que solo cuando esas dos condiciones se cumplan, el resultado final de la función i va a ser verdadero, y entonces yo voy a aplicar un 3% de compensación. En el resto de los casos, es decir que ya lo único que me resta por hacer es colocar el punto y coma y colocar el porcentaje correspondiente. En este caso será un 5%. Para hacer la fórmula más simple, más corta, la multiplicación la voy a hacer por fuera de la función. Después de que la función sí me diga si es 3% o 5%, a ese resultado lo voy a multiplicar por la retribución. Trabajamos con referencias relativas porque cada renglón es distinto, así que presionamos Enter y queda realizado el cálculo. Ahora tenemos que aplicar un formato condicional. En estas celdas tienen que verse enteras las filas que corresponden a mujeres, tienen que verse con un fondo de color verde. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todo el rango, ir al formato condicional y establecer una nueva regla. En este caso no se trata de reglas de mayor, menor o entre, porque además nuestra condición depende de lo que contiene una celda, pero se aplicará a toda la fila. Entonces vamos a recurrir a la opción de nueva regla y en particular a la de fórmula, ¿sí?,
para poder establecer la condición. Dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Mi fórmula va a ser que en esta celda en particular, y el detalle aquí es trabajar con el tipo de referencia correcta, porque nosotros sabemos que esta condición que pongamos aquí, que esto sea igual, tampoco importan aquí las mayúsculas y las minúsculas, ¿sí? Pero esta fórmula que estamos escribiendo va a evaluar la celda o la fila activa, que en este caso, si nos fijamos en cómo quedó marcado el rango, es la fila 3. Entonces, para la fila 3, lo que Excel va a hacer es controlar qué es lo que dice acá. Y si acá dice mujer, yo voy a aplicar un cierto formato que ahora voy a definir. Pero cuando esta fórmula que acabo de escribir, se replique para las siguientes filas, importa cómo escribimos esta dirección. Si yo dejo esta dirección así como está, como dirección absoluta, va a controlar siempre contra esta celda. Y no es lo que yo quiero. Yo necesito que para cada fila compare con cada fila. Y en particular, también necesito que la columna que estoy definiendo sea la que no se mueva. Entonces, acá lo que vamos a hacer es presionar F4 hasta conseguir la referencia correcta. ¿Sí? Para cada celda de la fila 3, para cada celda de este rango que yo acabo de marcar, va a comparar siempre contra la columna D. Cuando pase a la siguiente línea, cada celda de la fila 4 va a ser comparada con la celda D4. De esa manera queda marcado y bien definido nuestro formato. Ahora vamos a establecer la apariencia. El relleno tiene que ser de color verde. ¿Qué verde? El que nos guste más. Aceptamos y aceptamos. Y podemos comprobar cómo quedó. Y podemos comprobar también lo que decíamos al principio. Este formato está como siempre atento, está latente. Es decir que si, por ejemplo, cambio y acá en vez de colocar mujer coloco cualquier otra palabra, el formato se desactiva. Y si en alguna de estas, donde antes decía hombre y se veía de color blanco, cambiamos el valor, el formato está atento y se activa dependiendo del contenido de la celda. De esa manera entonces resolvemos el primer ejercicio. Pasemos a la siguiente hoja y aquí ahora otra vez me pide calcular una compensación. En este caso tengo 3 porcentajes distintos que aplicar. Tengo 3 situaciones diferentes o 3 acciones distintas que aplicar. Por lo tanto, un solo sí, una sola función sí no me sirve, puesto que una función sí me deja establecer solo 2 acciones. Si a mí me dijeran solo que tengo que aplicar un 1.5% y un 5%, no habría problema. Pero tengo que aplicar un 1.5, un 5 para otros casos y un 10% en otros casos. Entonces vamos a tener que acudir a una nueva función sí para poder cubrir todas las situaciones que tenemos que representar. En el primer caso nos dice que si la persona gana 18.500 o más y es hombre, aplicaremos un 1.5%. Entonces acá, como tengo 2 condiciones y necesito que las 2 condiciones sean verdaderas para poder aplicar el porcentaje, utilizo la función i, que va a controlar si lo que tenemos en D4 es la palabra hombre
y también va a controlar si lo que tenemos en E3 es mayor o igual que 18.500. Los números siempre se ponen simples. No vamos a usar puntos, no vamos a usar signos de moneda, ni nada por el estilo. El número, cuando yo quiero comparar números, los escribo limpios. Solamente los dígitos necesarios. Cierro paréntesis y esa es mi primera condición. Cuando esta condición se cumple, yo voy a aplicar un 1,5%. Y ahí solucioné el primer caso, pero me quedan dos más. Entonces, si la primera condición no se cumple, yo tengo que volver a evaluar si se cumple alguna de las otras. Entonces, nuevamente utilizo un sí. Y ahora voy a decir que si el salario o la retribución está entre 17.000 y 18.500. Entonces voy a volver a usar una función i para expresar precisamente ese rango de valores. Si la retribución es mayor, supongamos que mayor o igual que 17.000, y al mismo tiempo esa retribución es menor que 18.500, no pongo menor o igual porque el igual ya está contemplado en la otra condición. Entonces, en este caso es entre 17.000, o sea 17.000 o más, pero hasta 18.500. Si esto se cumple, yo voy a aplicar un 5%. Y ya acá termino. Si esto no se cumple, entonces voy a aplicar un 10%. Nuevamente, como en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior, la función solamente me va a devolver el porcentaje. Y como yo quiero calcular la compensación, lo que voy a hacer es multiplicar el resultado de la función sí por la retribución. ¿Puede hacerse adentro de la misma función? Puede, tranquilamente, pero en este caso hace que la fórmula quede un poco más corta y más legible. Entonces es mejor, considero que es mejor hacerlo así. Presionamos Enter, me debo haber olvidado de algún paréntesis y ya me lo corrigió. Acá hay un paréntesis que no va. Vamos a corregir acá. Termino acá. Y cierra acá. Este sí queda cerrado en este lugar y tengo que cerrar el otro. Entonces acá me estaba faltando colocar un paréntesis. Ahora sí. Doble clic y solucionamos. Ahora vamos a calcular o aplicar el formato condicional. Formato condicional de modo que la columna retribución muestre las celdas en color verde y la letra en negrita si los valores están entre 15.000 y 20.000. En este caso se trata solamente de la columna retribución. Entonces solo pinto la columna retribución y voy al formato condicional y acá me voy a las condiciones más simples. Voy a utilizar la condición entre 15.000 y 20.000. Y el formato que quiero es color verde y letra en negrita. Acá existen una serie de formatos que ya están determinados, pero ninguno de estos coincide con lo que yo necesito. Entonces voy al formato personalizado. Celdas de color verde, o sea que el relleno va a ser verde. Y la letra tiene que estar con efecto negrita. Ya vemos ahí que se aplicó y al terminar quedó definido el formato. Vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. En este caso
nos dicen que apliquemos el formato condicional de modo que los cursos correspondientes a nivel básico se muestren con una fila en fondo rojo, los intermedios en amarillo y los avanzados en verde. Así que básicos rojo, intermedios amarillo y avanzados en verde. Toda la fila, ¿verdad? Entonces vamos a marcar todo. Bueno, en este caso, a diferencia de los casos anteriores, tenemos varias condiciones que se pueden cumplir. Tenemos además la particularidad de que las celdas con los valores están escritos acá, o sea que podríamos utilizarlos también. Vamos a formato. Vamos a nueva regla. Y otra vez utilizar fórmula. Y entonces, si esta celda que tengo acá, nuevamente, por lo que ya explicamos, esta referencia tiene que ir como una referencia mixta en la cual dejamos fija la columna. Si esta celda es igual a básico, y aquí sí la referencia tiene que ir fija, tiene que ir como absoluta, quiero que las celdas aparezcan con un fondo rojo. Vamos a poner un fondo no muy oscuro. Ahí completamos la primera de nuestras condiciones. Sin desactivar el rango seleccionado, vamos ahora a administrar reglas. Nos muestra la regla que ya teníamos y vamos a agregar una más, que también sea de fórmula y que diga que si esta celda, trabajamos siempre sobre la primera, si esta celda es igual a intermedio, entonces el formato tiene que ser amarillo. Y agregamos la última, que dice que si esta celda es igual a avanzado, entonces el color de fondo tiene que ser verde. Aceptamos, aceptamos, y ahí quedaron establecidas las tres reglas. Y vemos entonces cómo efectivamente se aplicaron los formatos. Simplemente para comprobar, supongamos que este último que estaba como intermedio lo vamos a poner como básico. Observen cómo cambia. El básico pasémoslo a avanzado y veamos cómo se actualiza. De esta manera entonces queda completo el ejercicio de formato condicional que corresponde a la tercera semana. Cualquier duda, por favor, consulten en el foro o envíen un mensaje privado al tutor. Seguimos entonces ya casi sobre el final de esta capacitación.